Buenos días queridas amigas. Hoy, jueves 17 de octubre, 8 de la mañana, estamos aquí, desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Y pues, como tú recuerdas, las dos últimas semanas hemos estado hablando de la soberanía de Dios, nuestro Dios soberano, que sostiene los cielos y la tierra y que su voluntad se hace de igual manera en el cielo, y nuestra oración es que se ejecute de igual forma aquí en la tierra. Y bueno, esta mañana yo quiero que pongamos nuestras mentes, nuestros corazones ahorita aquí en, en este momento, en esta clase, porque vamos a hablar de Dios soberano en el sufrimiento. Nuestro material, lo que nosotros tenemos, que hemos caminado a través del material del pastor Paul Washer, no habla propiamente del sufrimiento. Pero yo no quería dejar fuera esto porque yo volteo alrededor y veo tanto dolor, tanto sufrimiento, situaciones inesperadas, circunstancias que parecieran que rebasan a las personas, que nos afligen, y el poder solo dar unas pinceladas, porque eso es lo que vamos a lograr hacer solo hoy, ¿verdad? ¿Cómo actúa Dios en el sufrimiento? ¿Cómo actúa Dios en ese dolor cuando nosotros sentimos que la vida se nos está derrumbando? ¿Cómo el Señor se manifiesta en medio de toda esta circunstancia que parece que nos va a acabar la vida, que nos va a destrozar el alma? Y vamos a orar, amigas, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, yo ruego esta mañana que trate, Señor, con nuestras ideas preconcebidas en cuanto al sufrimiento y el dolor, que nos ayudes a derrumbar las cosas que sean erróneas, y que podamos tener hoy una perspectiva de cómo actúas tú, Señor, cuando nos sentimos desolados, tristes, abandonados. Que trates, Padre, con nuestro corazón, ensancha nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Y, Señor, toca ahí esa área de nuestro corazón en donde, si alguien esta mañana está pasando por dolor, por sufrimiento, por sentir que los problemas le están rebasando y que siente que ya no puede más, que pareciera que en medio de todo esto tú le has abandonado, Señor, que podamos juntas ver en dónde estás tú, Señor, tu soberanía, dónde te estás manifestando en medio de estas circunstancias, en su vida, en mi vida, en la vida de cada una de mis hermanas. Yo te alabo, Padre, y reconozco que el Espíritu Santo es el que nos guía en esta clase esta mañana. Te alabamos, Dios, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ya estamos aquí, amigas. Gracias a Aide, Rosalba, a Edith, Monse, Mayra, que como lo hemos visto, ¿verdad? En la soberanía de Dios, muchas veces nosotros también pensamos hacer cuántas y cuántas veces un viaje, o emprender un negocio, o iniciar un nuevo proyecto, y de repente las cosas no se dan, no sucede en absoluto, y nuestros planes son tan frágiles, nuestros planes son tan falibles. El viaje se cancela, la salud nos falla, nos abandona, las buenas ideas para arrancar ese negocio, y no hay nada seguro porque somos tan frágiles. Nuestros planes se derrumban en cualquier momento, y somos torpes, somos limitados, somos imperfectos, somos incapaces. Y más sin embargo nos creemos fuertes, no solo creemos que podemos lograrlo, y muchas veces ni siquiera consultamos a Dios, ni siquiera le preguntamos. Ahorita nosotros hemos caminado a través del material de Cambios Profundos, de cómo tomar decisiones, de cómo hacerlo, y se requirieron casi veintitantos días para poder llegar a un esquema en cómo tomar una decisión. Y eso me sorprende, porque muchas veces nosotros tomamos las decisiones tan a la ligera, cuando son cosas que deberían de ser consultadas y puestas ahí, poner nuestros planes
Y estoy hablando de cosas pequeñas, pero también de cosas a veces que son trascendentales y que la persona dice, ni siquiera pensé en Dios en medio de todo esto. Nos creemos fuertes, pero solo hay uno que es fuerte, y ese es nuestro Dios. Dios nunca, nunca, amigas, tiene un plan B. Su plan se cumple perfectamente y nosotros tenemos plan B, plan C, plan D. Bueno, y pregúntame a mí, ¿verdad? Hasta se me acaba el abecedario. A mí soy una máquina de ideas cuando las cosas parecieran que no están funcionando, pero el Señor me ha entrenado a través del dolor y del sufrimiento a decir, entrégame tus planes, alma. Entrégame tus buenas ideas, entrégame ese proyecto, entrégame todo eso que tú crees que va a funcionar, porque la realidad es que yo soy el Dios soberano, yo sí sé. Entonces, en medio de todo esto, nos olvidamos de ello y pretendemos vivir nuestra vida como si nosotros fuéramos los soberanos y muy pronto nos encontramos angustiadas, agobiadas, ansiosas, turbadas y entristecidas. Y sabemos que Dios es soberano, pero muchas veces nos olvidamos y vivimos vidas así, vidas ansiosas, vidas fuera de la comunión con Dios. Y sabemos que Dios es soberano en los cielos y ahí es donde reconocemos que se hace su voluntad, que es perfecta. Y nosotras oramos y lo hemos hecho, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Porque sabemos eso, sabemos en el fondo que Dios es el dueño de la creación, que Él es rey, que es el rey del universo, lo vimos la semana pasada, que los planetas giran a su alrededor, que brillan y que Él sostiene absolutamente todo, porque Él es soberano, rey de toda la creación. Recordemos lo que dice la palabra, ni un solo pajarillo cae al suelo sin su permiso. Y cuando yo leí por primera vez esto, hace más de casi 38 años, eso me sorprendió, me quedé pensando, ¿cómo Dios tiene el control de absolutamente todo, hasta de la vida de un pequeño pájaro? Dios hace lo que Él quiere. Con Moisés abrió el mar rojo. En Babilonia cerró la boca de los leones. Con Elías usó los cuervos como camareros. Con Baal hizo que la burra hablara. Con Aarón la vara de almendro reverdeció. Dios es soberano sobre la muerte. Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, limpió leprosos, dio vida a la hija de Jairo. Y en medio de ese valle de huesos secos, Ezequiel predica y los muertos cobran vida y se ponen en pie. El mismo Señor Jesús resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Dios es soberano. Dios es soberano sobre los demonios. Cuando Jesús se encuentra en la tierra de los Gadarenos, el endemoniado corre hacia él. El endemoniado se cae de rodillas delante de Jesús y que está clamando a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Dios es soberano. Pero Dios es soberano también en nuestro sufrimiento. Y estoy convencida de que el sufrimiento es una de las principales razones, amigas, por las que la gente cree y no cree en Dios. Lo he visto una y otra vez. Ese sufrimiento te puede llevar corriendo a la cruz y decir, Señor, aquí estoy y te necesito y ayúdame. Pero también he visto gente que se aleja, ¿verdad? Con su dolor y su sufrimiento y está enojado y se aleja totalmente de nuestro amado Dios. Por ese sufrimiento hace que algunos crean y que otros decrezcan en su carácter. Y es lo que Dios lo sienten que es algo que es menos real en medio de su dolor. Cuando otras lo ven al revés, lo ven tan real y tan cercano y que saben que es el único que les puede dar consuelo al alma. Cuando vamos a la Biblia para estudiar y comprender todo este patrón, observamos que gran tema de la Biblia, de lo que está hablando, es cómo Dios trae plenitud de gozo, no a pesar de, sino a través del sufrimiento. Y eso es lo más grande, amiga, lo más maravilloso, que en medio del sufrimiento
nosotras podamos experimentar a Dios, podamos reconocer que Él está ahí, porque finalmente en medio de todo lo que nosotros hoy podamos hablar y ver hacia atrás es, el Señor ha estado ahí, ha estado presente en el sufrimiento. Si tú eres hija de Dios, Dios ha estado en tu peor momento. Dios ha estado en tu peor momento y en ese momento de sufrimiento y dolor, Dios está por ti. Está contigo y por ti. Y no hay manera que esté contra ti porque tú eres la razón de la crucifixión. Y cuando estaba meditando esta mañana en eso decía, es cierto. O sea, cuando nosotros volteamos a la cruz y vemos la crucifixión, Él entiende del dolor. Él sabe de lo que le estamos hablando. Tú puedes entender eso, deberíamos en ese momento de cuando hay tanto sufrimiento, yo escucho que estamos cuestionando, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios no puso su mano y estorbó para que sucediera esta situación? Sin embargo, no deberíamos de estar cuestionando a Dios. Dios está con nosotros y por nosotros. Y después de que nos salvó, Dios ha puesto su gracia y el poder para formarnos de tal manera que llegue el día que luzcamos como Él. Y esto debería determinar mi cuestionamiento. Esto debería de apagar todas esas voces en donde hay tantas preguntas y decir, Señor, es cierto, tú lo mostraste en la crucifixión. Y más adelante lo voy a seguir mencionando. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿verdad? Dios trae plenitud de gozo, no a pesar de, sino a través del sufrimiento. Y amigas, esta mañana yo quiero que estemos muy conscientes de algo que escribió este hombre que se llama Simone Weil y dice, el sufrimiento hace que Dios parezca estar ausente, porque así se siente, y yo lo sé, y tienes razón, pero el Salmo 34 de David, ahí podemos, él está contestando que a pesar de que nos parezca que Dios está ausente, no significa que realmente lo esté. Mis emociones, mi pensamiento me miente, me hace pensar que Él no está ahí. Mis emociones se vuelven mentirosas. Y entonces es ahí en donde en el Salmo nos está recordando el momento en que su vida, la vida de David corría grandes peligros y todo parecía perdido. Mas sin embargo, David concluye, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y quiero preguntarte esta mañana, ¿hay alguna razón para creer que el sufrimiento no es en vano? ¿Existe un propósito eterno y perfectamente amoroso detrás de todo esto? Sí lo hay. No es evidente, nos falta la vista, pero sí lo hay. Sin embargo, nosotras como creyentes sabemos que hay un Dios y ahí es donde debemos de abrazar todos estos atributos. Todo esto que nosotras hemos caminado durante este año tiene que valer la pena y se tiene que llevar a la práctica. Y es ahí, en ese momento, cuando nosotras sentimos la ausencia de Dios, cuando sentimos que estamos solas, que no podemos enfrentar la vida misma, tenemos que recordar esos atributos y decir, Dios, tú eres amoroso, tú eres misericordioso, tú eres un Dios lleno de gracia y de bondad. Y recordar todo esto por lo cual hemos caminado. Tú eres soberano. Tú estás observando esta realidad que me rodea y tú, Señor, estás en control. Tú tienes el mundo entero en tus manos y tú tienes mi frágil vida ahí, en el hueco de tu mano. Y todas las que estamos aquí podemos estar de acuerdo en que hay una gran gama de sufrimiento. Desde saber que no vas a poder cubrir los compromisos del final de esta quincena, entrar a la cocina y ver que se quemó algo, ¿verdad? Ahí en la estufa, sentir que no puedes comunicarte con tu hijo adolescente, en donde quiera, ¿verdad? Que pasan estas cosas, nuestra reacción puede ser, ay, no puede ser, ¿verdad? No puede ser esto que está pasando, que eso pueden ser cosas a lo mejor pequeñas, pero finalmente pueden traer dolor, pueden traer desesperanza, pueden traer preocupación, hasta situaciones en donde tu esposo le descubren un cáncer.
o que tu hijo tenga una depresión severa, o que tú misma estés terminando en este momento con tu matrimonio, en donde hay una separación. La definición de sufrimiento que te voy a dar aplica a las cosas pequeñas, esas que parecen ridículamente pequeñas, por las cuales te puedes enojar y pierdes la compostura, hasta esas cosas que distan muchísimo y parece que el mundo se nos viene encima. La definición de sufrimiento que quiero usar esta mañana y que te quiero compartir es: el sufrimiento es tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. Qué contradictorio, ¿verdad? El sufrimiento es tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. Creo que esta definición abarca absolutamente todo. Tú puedes imaginar un mundo, por ejemplo, en la que nadie tuviera nada que no quisiera, ni dolores de muelas, ni impuestos, ni familiares incómodos, ni embotellamientos. O por el contrario, puedes imaginar un mundo en el que todos tuviéramos todo lo que queremos: el clima perfecto, el esposo perfecto, salud perfecta, puntuaciones perfectas, felicidad perfecta. En el caso de que pudieras eliminar el sufrimiento, el mundo sería un lugar horrible. ¿Crees eso? Porque con él desaparecería todo lo que corrige la tendencia del hombre a sentirse demasiado importante y demasiado complacido consigo mismo. De por sí ese es uno de nuestros males, ¿verdad? Vivimos vidas en donde muchas veces, sin darnos cuenta, queremos que todo gira alrededor nuestro. Vivimos vidas egocéntricas, sin darnos cuenta ya. El ser humano ya es suficientemente malo, pero sería absolutamente intolerable si nunca sufriera. Y honestamente hablando, las cosas más profundas que he aprendido en mi propia vida provienen del sufrimiento. Las lecciones más importantes en donde yo puedo voltear atrás y ver en dónde el Señor me rescató, de dónde me sacó, en qué momentos actuó de manera sobrenatural, en dónde me consoló, fue a través de diferentes etapas de sufrimiento. De ahí, precisamente de ahí, han surgido lo más profundo e inimaginable que conozco sobre Dios, y de estos momentos en el que Él me ha sostenido. El sábado pasado hablaba en el curso de consejería de 2 de Corintios capítulo 1, ¿verdad? Porque somos consolados para consolar a otros, y ese consuelo de Dios, ¿verdad? No es un consuelo que viene por encima, ¿no? Es un consuelo de: estoy a tu lado, estoy aquí, te estoy sosteniendo. Y te voy a aguantar, ¿verdad? Todo esto que estás pasando, yo lo voy a soportar por ti, lo voy a pasar junto a ti. ¿Y para qué todo esto? Para que yo pueda dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, y yo puedo consolar a otros, pero no hay mejor consuelo que yo pueda darte esta mañana, que tú voltees a ver al Señor, que yo me pueda hacer a un lado y que tú puedas ver la cruz y que tú puedas voltear a verlo a Él y decir: Señor, aquí estoy, te necesito. Te necesito, quiero experimentarte, Señor, en medio de mi aflicción. Quiero experimentarte en medio de mi soledad, de mi miedo, de mi temor, de mi pérdida. Y entonces es ahí en donde Dios se hace tan presente y tan real. No quisiera, y en ningún momento voy a hablar aquí de la vida de Job, pero el libro de Job no habla del sufrimiento. Todos pensamos eso, ¿verdad? De entrada, cuando vemos todo lo que él pierde y sucede ahí en medio de todo lo que está experimentando Job y las situaciones tan dolorosas, pero está hablando de la soberanía de Dios. Y cuando yo lo entendí de esa manera, fue una perspectiva totalmente distinta, y dije: Señor, es cierto, tú eres soberano y en ningún momento tú perdiste el control de todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ¿qué queremos decir cuando señalamos que Dios es soberano sobre la historia y por lo tanto sobre el sufrimiento? La Biblia, amigas, constantemente nos está enseñando que Dios tiene el control absoluto de lo que está sucediendo en la historia. Y sin embargo, ejerce ese control de tal manera que los seres humanos son responsables de las acciones que han elegido libremente y de los resultados de esas acciones. Y esto quiero que lo entendamos, ¿verdad? Para que nos quede claro. O sea, cómo interviene el Dios soberano y cuáles son las acciones que me están tocando a mí ejecutar en medio de estas situaciones. Es así como Dios nos ha mostrado que tenemos libertad humana.
y la dirección de Dios en los acontecimientos históricos son completamente compatibles. Para decirlo de manera más práctica, si un hombre roba un banco, él es completamente responsable de ese mal moral, aunque sea parte del plan de Dios. La noción griega de destino es bastante diferente a la doctrina cristiana de la soberanía de Dios. El plan de Dios funciona por medio de las elecciones, no independientemente ni a pesar de ellas. Nuestras elecciones tienen consecuencias y Dios nunca nos obliga a hacer nada. Siempre hacemos lo que más deseamos hacer. Sin embargo, Dios lleva a cabo su voluntad de forma perfecta a través de nuestras acciones voluntarias. Y ahorita en un momento voy a explicar mucho más esto. Amigas, nosotros no somos títeres en las manos de Dios. No somos robots en las manos de Dios. Y tengo que enfatizar que así como la Biblia nos enseña sobre la soberanía de Dios, también está enseñando por otro lado que el hombre es un ser responsable. Nosotros no somos títeres, somos seres con una voluntad. Nosotras razonamos, tomamos decisiones sobre la base de lo que razonamos y cosechamos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Quiero que veamos la vida por un momento y supongamos que podemos ver la vida desde otra perspectiva. ¿Cuál es la alternativa si no hubiera un Dios soberano que gobierna todo el universo? La única opción que tendríamos es que estamos en un mundo donde las cosas ocurrirían a tontas y locas, sin ningún propósito. Vivir en un mundo así sería terrible. Caeríamos en un fatalismo que no tiene ninguna esperanza. Y yo puedo hacer todo el plan que yo quiera, pero mi vida está en manos de un destino ciego. Eso sería terrible y sería un sinsentido. Ahora, en una forma misteriosa, la soberanía de Dios controla todas las cosas, de tal manera que toma en cuenta a los agentes libres que actúan dentro de ese plan soberano. Y como quiera que Él hace que llegue a todo, Él quiere que sucedan todas estas cosas. Y esto se llama compatibilismo entre el plan de Dios y nuestras acciones. Compatibilismo entre el plan de Dios y nuestras acciones. Son compatibles porque Dios no ha perdido el control. Dios es llamado aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todas las cosas están en armonía con el plan de Dios. Esto significa que el plan de Dios incluye cosas pequeñas, sí. Y vamos a Proverbios 16:33. Proverbios, capítulo 16, verso 33. Y dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Hasta el lanzamiento de una moneda es parte de su plan. El sufrimiento no está fuera del plan de Dios, sino que forma parte del mismo. En Hechos 4, 27 al 28, y vaya que en Hechos vemos cómo nace la iglesia en medio de tanto sufrimiento. Personas que fueron capacitadas con poder, personas que fueron capacitadas para mostrar el poder del Espíritu Santo, pero también entrenadas y que llevaron a cabo el plan de Dios en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento. En Hechos capítulo 4, verso 27 y 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces las cosas no están así nada más al azar, ¿verdad? Tanto la vida de Herodes como Poncio Pilato formaban parte de ese engranaje para que se llevara a cabo la crucifixión como parte de un plan soberano mucho mayor
que lo que se estaba dando en ese instante. El sufrimiento y la muerte de Jesús fue un gran acto de injusticia, pero también fue parte del plan de Dios. Regresemos a Proverbios 16:9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El autor asume que mientras hacemos nuestros planes, estos encajan en los planes de Dios. Hay muchos textos que entrelazan el libre albedrío y la soberanía divina en forma que nos asustan. En Génesis capítulo 50, verso 20, y yo sé que seguramente muchas veces has pasado por ahí porque es una historia muy renombrada y un versículo que es más, yo lo tengo subrayado con rojo. Dice Génesis capítulo 50, verso 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y lo subrayo con rojo porque cuando pasas por cosas que no logras entender, cuando pasas por esos momentos de sufrimiento, de aflicción, que parecieran un sinsentido, cuando estás escuchando ese murmullo en el oído, ¿verdad? Estás sola, a nadie le importas, nadie está contigo, Dios te ha abandonado. Tú puedes regresar ahí a ese verso y decir: vosotros pensasteis hacerme mal. Cuando alguien te está haciendo pasar, ¿verdad?, situaciones dolorosas y te está haciendo sufrir, y todo eso pareciera que está encaminado para destrozarte el alma, romperte el corazón, sentir que estás en un pozo profundo y que no hay salida, que no hay camino, que ya no hay futuro, que no hay nada que logre darte esperanza. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y eso, amigas, a mí me da esperanza, porque la vida de José explica cómo Dios usó la acción malvada de sus hermanos de venderlo como esclavo para hacer un gran bien. Veamos cómo José asumió lo que hicieron, que era malo, y pensaron hacerle mal y fue intencional. Sin embargo, Dios señala que el plan de Dios prevaleció y que Él usó los problemas y las penas de José para llevar a cabo sus buenos propósitos. En Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en la versión de las Américas dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos impías y le mataste. Pedro nos dice nuevamente que Jesús fue crucificado según el determinado propósito de Dios. Pero quienes lo mataron fueron culpables de injusticia y de anarquía, sí. En otras palabras, la muerte de Jesús fue determinada por la voluntad de Dios. No era posible que no sucediera. Sin embargo, ninguno de los que traicionaron y mataron a Jesús fue obligado a hacerlo. Todos los que participaron eligieron libremente lo que hicieron y fueron totalmente responsables de sus decisiones. Jesús mismo reúne estas verdades en una sola oración. Dice Lucas capítulo 22, verso 22: a la verdad el Hijo del Hombre se irá, según está decretado, pero hay de aquel que lo traicione. Pero hay de aquel que lo traicione. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta perspectiva bíblica se encuentra en el relato de la confrontación de Moisés con Faraón. En Éxodo capítulo 7,
hasta el capítulo 14 vemos todo esta historia fascinante de cómo Moisés está hablando con Faraón, ¿verdad? Pidiendo que libere a su pueblo. Y en toda este relato nosotros vamos a estar viendo constantemente cómo Moisés diciéndole a Faraón, ¿verdad?, que libera a los israelitas de la esclavitud y le declara que esta es la voluntad de Dios, libera a mi pueblo, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios. Y en varios capítulos se nos señala que Faraón endureció su corazón y se negó tercamente a liberar al pueblo. Y este rechazo obstinado que tenía el Faraón condujo a los egipcios a miserias, a muertes indescriptibles, a mucho dolor. Pero lo fascinante es que en el texto se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Casi la misma cantidad de veces que nos indica que Faraón endureció su propio corazón. Hace mucho ya había escuchado esto, pero ahora que lo estaba volviendo a recordar, fue de esa manera, ¿verdad? Dios endurece el corazón de Faraón, pero Faraón endurece también varias veces su propio corazón y lo señala a lo largo de estos capítulos 7 al 14. Entonces, ¿lo hizo Dios? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? ¿O lo hizo Faraón? Faraón endureció su propio corazón. La respuesta bíblica a ambas preguntas es sí. Sí fue así, ¿verdad? Dios lo hizo y Faraón también participó haciendo lo suyo. Piensa en los pecados del patriarca Jacob, cuya vida se relata en el libro también de Génesis. Jacob engañó a su padre, de hecho es el engañador, ¿verdad? Y le robó a su hermano. Y como resultado de todo eso, tuvo que huir de su tierra natal y experimentó gran sufrimiento. Él experimenta todo esto como consecuencia de las decisiones que ha tomado y él tiene que huir a un país extranjero. Sin embargo, bueno, ya lo sabemos, ahí se encontró con el amor de su vida y tuvo hijos que formaron parte del linaje de Jesús. Su pecado no activó un plan B para su vida. Todo era parte de un plan perfecto que Dios tenía siempre bajo control, incluso para la salvación del mundo. ¿Era responsable Jacob de su pecado? Sí. ¿Sufrió las consecuencias de su necio comportamiento? Sí, también. Pero aunque Jacob era responsable, Dios estaba en control. Al final de todo esto, vemos que el concepto cristiano de la soberanía de Dios es un principio maravilloso y es un principio práctico. Nadie puede decir que sabe exactamente cómo encajan estas dos verdades. Y todo esto nos debe de llevar a tener un gran incentivo para usar nuestra sabiduría y voluntad para hacer las cosas de la mejor manera posible. Sabiendo que Dios nos sostiene y sabiendo que de lo contrario sufriremos las consecuencias de nuestra necedad y nuestra maldad. Al mismo tiempo existe una promesa, y esa promesa absoluta de que no podemos arruinar completamente nuestras vidas. Eso me da esperanza, porque sé que incluso nuestros fracasos, mis fracasos, nuestros problemas, mis problemas serán utilizados para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Hace muchos años, cuando hicimos una sociedad de un negocio con unos judíos, alguien llegó y me preguntó, ¿tú le arrebataste esta sociedad, este negocio a Dios? ¿Él te lo dio o te lo dio el diablo? Y eso me creó mucha confusión. Yo no pude contestar, pero fueron muchos días meditando. Señor, ¿fue correcto haber hecho esta sociedad con los judíos? Tú me la diste, yo te la arrebaté o me la dio el diablo. Y empecé como a sentir mucha angustia de estar haciendo algo incorrecto en medio de eso y que eso trajera mucho dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Pero recuerdo que en esos momentos de estar orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Digo, el plan ya estaba hecho una sociedad. Lo único que le dije, Señor, tú conoces mi corazón.
ni siquiera yo logro entender, ¿verdad? Cómo es que esta gente tan rica y poderosa quiso asociarse con alguien tan sencillo y que no teníamos ni siquiera los recursos que para sostener eso si no hubiera sido a través de esa sociedad, porque lo único que teníamos era nuestra fuerza de trabajo, no teníamos un capital, ¿verdad?, para aportar. Y sin embargo, aquí hay una sociedad ya establecida de un gran negocio que tenía un impacto en todo el occidente del país. Y en ese instante lo único que pude decirle, Señor, aquí está mi corazón y tú sabes que yo quiero honrarte y amarte y bendecirte y hacer las cosas a tu manera. Y yo puedo decirte que en medio de todo ese tiempo, esa temporada, experimenté a Dios siempre. Finalmente el Señor se llevó ese negocio y también trajo dolor y sufrimiento, pero aprendí muchas cosas y experimenté a Dios ahí. Hoy podría decir que Dios sí quería que pasara por eso, porque trajo lecciones a mi vida. Y al final, cuando entregué ese negocio y todo acabó, honramos a Dios, Alejandro y yo. Lo glorificamos y aprendimos mucho. Aprendimos que queríamos mucho más que ese negocio, lo queríamos a Él. Entonces, a veces no es tan sencillo clarificar, ¿verdad?, lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero sí puedo de manera honesta, transparente decir, aquí está mi corazón, Señor, y quiero hacer las cosas a tu manera y quiero honrarte a ti. Y nosotros sabemos cuando lo estamos honrando, lo sabemos cuando Él es nuestra prioridad, cuando lo buscamos a Él y cuando en medio de esas situaciones y pensando nuevamente en este negocio, yo lo voy a poner a Él por encima de cualquier cosa. Y lo tuve que hacer muchas veces, en muchas circunstancias, con los clientes, aún con los socios, con los empleados, aún en nuestra relación de pareja, cuando nos dimos cuenta que ese negocio hubiera terminado la relación de nuestro matrimonio en un divorcio, y dijimos, Señor, te elegimos a ti antes que a este negocio. Entonces, sí, las cosas suceden y tienen mucha enseñanza, pero cuando nosotros estamos dispuestos a decirle a Él, tú estás por encima de todo, aún en medio de las cosas que pudieran parecer un gran error, y que te amo más a ti, mucho más a ti, que cualquier cosa que en este mundo, cualquier cosa que hay en este mundo. Entonces, no conozco una verdad más reconfortante que esta, y la encontramos en el Salmo 57:2. Y acompáñame ahí, Salmo 57:2. Dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que todo lo hace por mí. Y aquí también quiero leerte algo que escribe Donald Carson, un teólogo que me encantó esta parte, ¿verdad? Como lo expresa él. Dice, ¿debe ser que Dios está detrás del bien y del mal de manera algo diferente? Es decir, Él está detrás del bien y del mal, pero en formas asimétricas. Aunque el mal moral no puede realizarse fuera de los límites de los propósitos de Dios, el mal no se le puede imputar moralmente porque los responsables son los perpetradores. Sin embargo, dado que en última instancia todos los buenos impulsos del corazón humano provienen de Dios, cuando suceden cosas buenas, estas sí se le pueden atribuir directamente a Él. En el nivel más práctico, amigas, tenemos la garantía crucial de que incluso la maldad y la tragedia que sabemos no formaban parte del diseño original de Dios, están siendo entretejidas en un sabio plan. Así que la promesa de Romanos capítulo 8 de que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien es un consuelo incomparable para cada una de nosotras. Dios es soberano sobre el sufrimiento. Sin embargo, Dios también se hizo vulnerable y se sujetó al sufrimiento. El otro lado de la soberanía de Dios es el sufrimiento de Dios mismo. Y esto es crucial para tener una clara perspectiva cristiana del sufrimiento. Dios es soberano y usa el sufrimiento como parte de sus propósitos. Él es el Señor de la historia.
pero también es el ser vulnerable que entró en esta historia y se sujetó a sus fuerzas oscuras. Y a menudo Dios parece estar ausente. El mismo Jesús experimentó ese dolor abrasador de la ausencia cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, Dios es rey, pero es un rey que vino a la tierra y no fue a un trono, sino a la cruz. Dios es glorioso, pero no hay mayor gloria que esta, que dejó a un lado su gloria y su poder para volverse débil y mortal. Los evangelios nos muestran a Jesús experimentando las presiones y dificultades, los dolores ordinarios de la vida humana. Él supo lo que era sentirse completamente incomprendido por sus mejores amigos, rechazado por su familia y su pueblo, y también fue tentado y atacado por el diablo. Y sorprendentemente se nos dice que Jesús aprendió de su sufrimiento. El Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento, sabe en qué consiste todo este dolor, porque sabe todas las cosas. Y también, además de que las sabe, él mismo las experimentó. Al final de su vida llegamos a la pasión, en donde fue abandonado, negado y traicionado por todos aquellos a quienes había dedicado su vida. Dios el Hijo, tomó el castigo que merecíamos, incluyendo la separación del Padre. Decidió pasar por una agonía infinita por amor a nosotros. En Hechos capítulo 9 tenemos el relato de la conversión de Pablo. Y también ahí vemos, ¿verdad?, cómo siendo fariseo, celoso, Saulo, ¿verdad?, en ese momento todavía no era Pablo, era Saulo, perseguía a los cristianos. Cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí vemos cómo Jesús se identifica tanto con su pueblo, que comparte su sufrimiento, ese sufrimiento de esa persecución y esa matanza que hacía Saulo contra su pueblo. Amigas, esta mañana quiero recordarte que cuando pasas por el fuego de la prueba, cuando estás en ese horno, Jesús no solamente está presente espiritualmente contigo, sino que participa en tu sufrimiento. Cuando sufrimos como creyentes en Jesús, Él está literalmente con nosotras en nuestro horno de pruebas. De alguna manera, Él también siente las llamas. Lewis dice: Dios nos susurra a través de los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor. Los creyentes entendemos muchas verdades doctrinales, pero esas verdades no suelen arraigarse en el corazón a menos que sea a través de la desilusión, el fracaso y la pérdida. Yo no sé cómo ocurre, amigas, pero realmente cada vez que pregunto cómo hemos llegado a los pies de Cristo, pues no ha sido en nuestro mejor momento, ha sido en situaciones de dolor, de fracaso y de pérdida. Un hombre que estaba por perder su carrera y su familia dijo: siempre supe que Jesús es todo lo que necesito, pero realmente no entiendes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es lo único que tienes. Si Dios no tiene el control sobre la historia, entonces el sufrimiento no es parte de ningún plan, sería el azar y sería un sinsentido. Por otro lado, si Dios no ha sufrido, entonces ¿cómo podríamos confiar en Él? Es por el hecho de que Dios es todopoderoso y soberano que su sufrimiento es tan asombroso. Es por eso que ver la agonía de Dios en la cruz es tan conmovedor y consolador. Debido a que Dios es soberano y sufriente a la vez, sabemos que nuestro sufrimiento siempre tiene un propósito, aunque no lo podamos ver. Podemos confiar en Él sin comprenderlo todo. Amigas, ¿cómo podríamos conectar un mundo que ha sido lleno de pecado y lleno de errores con la soberanía de Dios? Bueno, aquí hay un punto en donde debemos de confesar que no podemos llegar más lejos de lo que Dios revela en su palabra, porque nosotros no lo sabemos todo definitivamente.
Es como nuestros hijos pequeños. Nosotros tomamos decisiones como padres y nuestros hijos muchas veces no lo entienden y están preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Bueno, porque yo lo sé, ¿verdad? Yo sé que esto es lo mejor para ti. Tú eres muy pequeño para entenderlo. Ellos tienen que confiar en nuestra sabiduría y en nuestra experiencia, aunque no entiendan lo que estamos haciendo. Y nosotros nos equivocamos y la distancia que hay entre nosotros y nuestros hijos no es nada, absolutamente nada en comparación a la distancia que hay entre nosotros con la soberanía de Dios. Y el poder, el poner esta confianza en nuestro Dios bueno, santo, justo, misericordioso, el Dios que me ama, a eso nos quiere llevar el Señor. Confía en mí, confía en mí. Yo sé a dónde te quiero llevar, porque yo sé, yo tengo planes de bien para tu vida. El Señor está ahí, en medio de ese dolor. Y no sabes la cantidad de veces que en consejería alguien me pregunta, ¿y qué sigue? ¿Y cómo? ¿Y qué va a pasar, verdad? ¿Y en dónde está Dios? ¿Y cómo lo hago? No lo sé. Honestamente no lo sé. Pero esto no es para tu destrucción. Es para que puedas experimentar a Dios. Es para que puedas ver a Dios en medio de tu dolor, de tu aflicción, de tu angustia. Y el Señor está ahí. Y Él sí sabe a dónde te quiere llevar. Confiar en Él porque se ganó nuestra confianza en la cruz. Así es como podemos hacerlo. Aun cuando no nos haya explicado las razones que están detrás de todo esto. Esto es para que sea manifiesta su bondad en mi vida. Así que cuando nosotras como hijas de Dios afirmamos, ¿verdad? Que queremos una explicación completa de todas las razones por las que Dios permite cada acto de maldad o de sufrimiento en nuestra contra. No hay respuesta, yo no la tengo. Él sí la tiene, Él sí lo sabe. Y explicaba yo la vez pasada, ¿verdad? Que por esas calles, ¿verdad? En donde vamos y se va ejecutando su soberana voluntad. Él sí sabe a dónde nos va a llevar a buen término. Aunque yo pareciera que el camino se está haciendo tan estrecho como un embudo y yo tenga que pasar por ahí, pero sujetándome a su plan, sujetándome a su mano y no queriendo hacerlo, ¿verdad? De manera incorrecta, saliéndome, ¿verdad? Y queriendo pagar mal por mal, sino es al revés, pagando un bien, aunque alguien me haya pagado con un mal. Aplicando el perdón, aplicando hablar con la verdad, aplicando lo que hizo el siervo sufriente, el ejemplo que nos dejó. Y es cuando más yo tengo que ir a la palabra, Señor, ¿qué hago? ¿Cuántas veces le tengo que decir, no te entiendo, no te veo, Señor, háblame al oído, consuélame, muéstrame en medio de esta aflicción qué quieres? Y a veces es un silencio, solo es su presencia lo que me consuela, sin saber qué más hacer. Y cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, detente ahí, detente. Samuel Stone, un teólogo, dice, Dios no da testimonio al mundo sacando a su pueblo del sufrimiento, sino demostrando su gracia en medio de dolor y mientras se atraviesa el sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos dar testimonio a un mundo caído? Si Dios nos sacara, ¿verdad? Y nos rescatara y no pasa. Esa es la diferencia. ¿Sabes cuánta gente dice, yo vi cuando pasó esto y vi tu vida, y vi cómo Él te sostuvo, y cómo dabas testimonio y alababas a Dios y lo glorificabas y reconocías que Él estaba en medio de tu dolor? Eso es como la forma en que su pueblo da testimonio de un Dios todopoderoso, soberano, de un Dios bueno, misericordioso, que aún en medio de nuestra aflicción y no entendiendo con claridad todo lo que está pasando, estamos dispuestas a pagar el precio de decir, estoy aquí y sigo siendo tu hija y tú me amas y voy a dar alabanzas a tu nombre. Voy a glorificarte en medio de este dolor. Quiero que recordemos que cuando los hermanos de José pecaron contra José, ellos lo hicieron porque querían hacerle un mal. Y Dios no tienta a nadie.
Dios no es el autor de pecados, pero lo que sí debemos decir es que Dios sí puede controlar el pecado humano, ya sea para limitarlo o ya sea para hacer que su voluntad soberana se cumpla a pesar de nuestros pecados. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Dios pudo haber impedido que los hermanos de José llevaran a cabo la intención malvada que tenían con su hermano, pero Dios dejó que la maldad de estos hombres siguiera su curso, porque al final de cuentas iba a cumplir el plan soberano. Y yo sé que cualquiera de nosotras pudiera decir, pero qué duro, qué difícil todo esto que vivió José. Tuvo que sufrir en esa cisterna pensando que sus hermanos le iban a matar. Luego, lo que se sufrió cuando fue vendido como esclavo. Y más adelante estar encarcelado. En fin. Pero recordemos también cómo Dios limita el pecado, ya que sus hermanos tenían la intención de matarle. Y sin embargo, Dios obró en Rubén, interviniendo en esta situación para preservar su vida. El pecado de los hermanos obró para llevar a cabo la maldad, pero la obra de Dios también fue evidente, limitando el pecado de estos hermanos. Al final la nación completa, incluyendo los mismos hermanos que hicieron este acto tan perverso, tan malvado, fueron preservados por una acción que vino como consecuencia de su propio pecado. No lo vamos a entender, amigas. Hay muchas cosas que no vamos a lograr comprender, porque es impresionante cómo Dios está detrás de todos los eventos de la historia y hay un propósito, aún en medio de esa maldad. Con todo esto no quiero dejar una idea vaga sobre la soberanía de Dios y el pecado. Yo no estoy diciendo que el pecado de los hombres trasciende el control de Dios, porque no hay crimen mayor que el que se cometió contra Jesucristo. Y ahora pensemos en el caso contrario. Si Dios no controla el pecado humano, entonces no controla casi nada en el mundo, porque este mundo, amigas, está lleno de pecado. Hasta el pecado de los perversos está bajo el control soberano de Dios. Aunque yo no lo logre entender el final de la historia, porque Dios obra de tal manera, y sé y estoy completamente segura que en su plan soberano estaban incluidos todos esos pecados que llevaron la historia a donde Él quiere llevarla. Y lo vemos con Judas el traidor. Él es responsable de ese pecado y sin embargo Dios a través de ese pecado fue que trajo el mayor bien que la humanidad jamás haya conocido y conocerá. De forma que nosotros creemos que aunque el hombre es responsable, también creemos que Dios controla todos los detalles. La cruz nos aseguró y aseguró la derrota del mal en el pasado, pero también garantiza una experiencia final de una derrota en el futuro y con ello la renovación de todas las cosas cuando toda lágrima sea enjugada. Vernos en aflicción y pensar que todas esas cosas no tienen propósito es ver los acontecimientos que se presentan y pensar que estas cosas ocurren porque se le escapó de la mano a Dios o que Dios está mirando para otro lado, y eso es una mentira. Es un entendimiento incorrecto y muy limitado de los hechos que nos va a llevar a cuestionar a Dios o a sentirnos que hemos sido abandonadas. La Biblia constantemente nos está recordando y dice que las cosas reveladas son para nosotras y las cosas que no son reveladas son para Jehová Dios. Yo puedo dar una respuesta bien general, pero cuando entramos en los planos particulares y decir esto sucedió en este sentido y por esto, ya estamos entrando en un terreno que no nos es permitido entrar porque no tenemos la información. Y nuestra cabeza a veces estalla en mil preguntas y las personas cuando están en dolor y sufrimiento quisieran esas respuestas, pero no lo intentes, no lo vamos a lograr, nos vamos a desgastar. Y ahí es donde tenemos que rendirnos a Dios y decir, Señor, me rindo ante ti, ¿verdad? Necesito tu consuelo, necesito tu amor, no lo entiendo. Y ¿sabes cuántas veces yo le decía a Dios, Señor, yo voy a llegar allá contigo y te voy a preguntar por qué todo esto para que me expliques? Y yo he terminado diciendo, ya no quiero explicación, no la necesito. Sé de tu amor incalculable, de tu amor inagotable, de tu perfecto amor. ¿Qué más explicación que tú me diste en la cruz? Todo lo que Dios hace es para su gloria, para revelar aspectos de su carácter, para el bien de su pueblo y para que la condenación de los impíos que no creen en Él. Entonces, todo tiene un propósito para su gloria,
para revelar aspectos de su carácter, para el bien de su pueblo y también para condenación de los impíos. Todo al final de cuentas va a terminar ahí. Y vamos a Apocalipsis 7:16. Apocalipsis 7, verso 16 y 17. Y dice: ya no tendrás hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas veces esta porción de la palabra me ha consolado? ¿Cuántas veces he dicho: Señor, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más nada? Esto es un lenguaje poético, pero el mensaje es claro. No habrá más maldad, ni sufrimiento, ni pecado, ni dolor. El sufrimiento de Jesús acabará con el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento nos consumen y son comunes a toda la humanidad. Y eternamente los creyentes sufren de la misma manera, igual que los no creyentes. Pero los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no necesitamos pasar por el sufrimiento interior destructivo que aflige a quienes no conocen a Dios. Porque eso sería entonces en vano y sería negar la muerte de Cristo en la cruz. Que mi dolor no sea para destrucción. Frecuentemente observo que hay cristianos que pasan por las mismas calamidades y sin embargo no todos responden de la misma manera. Algunos lo hicieron con depresión, con ira o frustración, y otros se abandonaron en las manos del Dios Todopoderoso, de nuestro soberano Dios. El sufrimiento amarga a unos y endulza a otros. Lo que importa, amigas, no es finalmente lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Como creyentes no siempre puedo determinar lo que me sucede, pero sí puedo determinar cómo me va a afectar. Si la situación me lleva más cerca del Señor y le permito que Él me guíe a través del proceso, Él hace camino en medio de ese sufrimiento, camino en donde no lo hay. Recuerdo perfecto la historia de un hombre que estaba queriendo llevar el evangelio a una comunidad en África y contrató a alguien ahí en la ciudad para llegar a aquella aldea que Dios había puesto en su corazón, ir a compartir el evangelio. Y contrató a alguien de ahí mismo de la zona, y en el momento en que se adentraron en la selva, él iba con un machete abriendo camino. Y este hombre que tenía esa encomienda de llevar el evangelio se empezó a preocupar, porque vio que no iban por ningún sendero fijo, sino que este hombre con el machete iba abriendo camino, un camino donde no había nada. Y él le dijo: oye, pero ¿dónde está el camino? Él pensaba que quitando un poco de hierba y llegarían a un camino. Y dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. Y así va, así tenemos que creer. A veces estamos en medio de esa selva, en donde no hay nada, donde pareciera que estamos perdidos, pero Él sí sabe el camino y Él es el camino. Yo tengo que seguirlo a Él porque Él va delante de mí, abriendo camino donde no lo hay. El sufrimiento puede tener sus raíces aún en el mal. Sin embargo, la cuestión sigue siendo no el lugar de donde proviene la calamidad, sino a donde yo le permito que este sufrimiento me lleve. Colocar a Dios en el centro de tu dolor y Él te va a guiar a una vida más profunda. La cruz. Ese es el ejemplo perfecto de sufrimiento guiado por Dios. Pues ese gran sufrimiento se convirtió en vida no solamente para Cristo, sino también para millones de personas. Y hace poco leía cómo alguien pasaba un tiempo en una cabaña en las montañas, observando cómo una polilla batía sus alas contra la ventana en un vano intento de escapar. Y esta persona decidió que trataría de capturarla con el fin de liberarla. Pero cuanto más se esforzaba en ayudarla, con más esfuerzo la polilla intentaba escapar. No fue sino hasta que se quedó completamente exhausta e inevitablemente relajada que pudo recogerla y dejarla ir. Muchos creyentes han sido heridos tan fuertemente
que baten las alas de su ser interior contra las fuerzas invisibles de la vida que los está atando y los están esclavizando. Y la única solución que conocen es esforzarse más, en lugar de permitirle a Dios ser Dios y no usurpar la responsabilidad de Él, a fin de convertirse en personas relajadas a las cuales el Padre puede tomar en sus manos y así darles libertad. Rendirnos a Dios, amigas, no hay otro camino. Pedro dice que anhelamos el día en que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Pablo enseña que la creación será gloriosamente liberada de su esclavitud a la decadencia y la muerte. Cristo no solamente ofrece consuelo, también promete restauración. No solo de la vida que tuvimos, sino de la vida que siempre quisimos y tal vez nunca podremos lograr. Porque tenemos que confiar que esto que Él está diseñando para nosotros, que este plan maravilloso y soberano, esto es lo mejor. No lo que yo pensaba que sería mi plan, sino ajustarme al de Él y rendirme a Él, sujetarme a Él, descansar en Él, dejar de batir las alas y estar luchando por algo que tal vez nunca lograré, nunca voy a alcanzar, pero quiero hoy animarte a que abraces su soberano plan, su manera y en sus términos. Eso es lo mejor para tu vida y para la mía. Y Señor, gracias, Padre, porque reconocemos que hay mucho más que comprender, entender, y nuestra mente es tan finita, Señor, que en medio de todos estos problemas, angustias y cosas tan dolorosas, tú estás ahí, Señor, en nuestro horno, sosteniéndonos, sujetando nuestro débil corazón, Señor, nuestro frágil corazón, para manifestarte y mostrar cuánto nos amas. Ya lo mostraste en la cruz, Dios, pero hoy nos vienes a recordar que estás a nuestro lado y que nunca, nunca nos has abandonado. Señor, gracias. Gracias porque en tu soberano plan, que yo no comprendo, sé que el final será tan real como tú ya lo has trazado y tan cierto como el aire que respiro. Te alabo, Dios, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hay 3 libros, amigas, que quiero recomendarte. Uno que me encanta y ha ministrado tanto a mi vida: Los problemas, la presencia de Dios y la oración. Ha traído mucho consuelo en momentos difíciles. Lo he leído tantas veces y he regresado a él porque me trae esperanza. Este libro que estaba revisando esta semana, Sufrir nunca es en vano, de Elizabeth Elliot. Un excelente libro. Y este último, que es de Timothy Keller, que es El dolor y el sufrimiento. Y bueno, amigas, pues nos vemos en el Zoom. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero escucharte, ¿verdad? Ahorita en la reunión que vamos a tener. Te mando un abrazo. Gracias. Bendiciones.